Ya. ¿Cómo están? A ver, empecemos, démonos una vuelta al mundo. Podríamos empezar mencionando la situación respecto a la pandemia y el contagio con la variante Omicron en el país, en la ciudad, en el mundo. Es decir, lo que sabemos, ¿no es cierto? O la certeza que podemos tener es que esta variante Omicron es mucho más contagiosa, digo, es mucho más fácil de contagiarnos. Sin embargo, también en mucho entiendo yo que por las vacunas que hemos recibido, pues finalmente, si es bien es cierto, no terminamos inmunizados frente al COVID. Sí hay una, es decir, con estas vacunas el cuerpo tiene una posibilidad de defenderse frente al contagio del virus. Esto tampoco supone que, o garantiza, ¿no es cierto?, que no haya complicaciones. De hecho, si bien es cierto, el porcentual de fallecidos con COVID es menor que la primera ola, no deja de preocupar y no deja de existir. Sin embargo, también y al respecto, encuentro que la corresponsabilidad ciudadana en relación a ciertas precauciones que debiésemos tener cada vez que compartimos espacios en el espacio público, digamos así, es tratada, digamos, con una ligereza tenaz, ¿no? Sin, digamos, eso, sin tener una conciencia, y ojo con la palabra conciencia, de lo que significaría, ¿no es cierto?, contagiarnos y contagiar. Sé que el Quito ya está en semáforo rojo, ¿alguien sabe con certeza? Sí, ya hay la declaratoria de semáforo rojo en Quito. ¿Sabemos? ¿No sabemos? No me dejé muy solita. ¿Dónde estará el Diego que me sabe acolitar? No, no se ha dicho nada todavía de eso. No se ha dicho nada. Me parece que he leído, ¿no es cierto?, que ya Quito está en semáforo rojo. Una tontería de parte de la ministra, me parece que ya rectificó en esta insistencia, digamos, del retorno a presenciales para todas las instituciones públicas, ¿no es cierto? Porque las privadas ya venían, digamos, en un proceso de reinsertarse en modo presencial, digamos, desde ya algunos meses atrás. Pero no ha sido una disposición, digamos, ¿no es cierto?, de parte del Ministerio para las instituciones públicas del Estado, municipales. La ministra insistía, pero digamos, con el incremento de contagios, que es brutal, creo que, si me equivoco, por favor me corrigen, más de la mitad de los ciudadanos que habitamos en esta ciudad ya se han contagiado de COVID. Y cada día, ¿no es cierto?, esto incrementa. Ayer, no sé si alguien miró en redes una noticia de un ciudadano que se especulaba había muerto con una complicación de COVID, pero está transitando, creo que por San Francisco, en el centro de Quito. ¿Alguien miró? O su algoritmo no les da las noticias, o no tiene Twitter, o no usa mucho el Twitter. Yo veo en Facebook en el comercio, pero lo único que pusieron fue de que le dispararon a un alemán. No, no era alemán. Pero eso en Guayaquil. Ajá, en Guayaquil. Ajá, en el Cerro Santana, ¿no? Había Sí, estado en un bar, al parecer estaba en un bar a las 9 de la noche y un delincuente intenta robarle, el ciudadano, o sea, el extranjero, el turista,
pues se opone, ¿no es cierto? Pone resistencia al robo, le dispara, llaman a los auxilios, llega la ambulancia, llega al hospital y en el hospital muere. Esa noticia dice eso. Sí, esa misma. Era holandés, me acuerdo ahorita. Ajá, pero no, ayer un ciudadano así caminando en San Francisco, se cae y se murió. Entonces, se presumía que era una complicación de COVID, ¿no? Porque claro, digamos, la afectación a los pulmones es real, ¿no es cierto? El cuerpo, entonces alguien que ya tenga una preexistencia de salud, pues no deja de ser difícil, ¿no? También, vean, aquí sí es complicado, ¿no es cierto? Llegar como a una postura con entera y completa firmeza y certeza. Y hablo en relación al derecho que tienen algunas personas de no vacunarse. Más allá que puede ser una tontería, más allá que puede ser una irresponsabilidad, más allá de todo, es su, digamos, es su decisión, ¿no? Sin embargo, esa persona que ha decidido y que tiene una voz y que dice, no, yo no voy a vacunarme, por cualquier razón que tengan, ¿no es cierto? Desde teoría de la conspiración, que les van a volver estériles, que lo que quieren es de a poco matarnos, que somos cómplices de, digamos, del enriquecimiento de las farmacéuticas que tienen el control hace rato del mundo, ¿no es cierto? Y me refiero en temas de salud. ¿Por qué? Porque vamos a necesitar, estamos necesitando una nueva dosis de vacuna cada ciertos meses y esto es como seguir alimentando aquello. Entonces no quieren esa complicidad porque, ya, por cualquier razón, porque no quieren. Sin embargo, esa persona que ha decidido no vacunarse está limitada de forma tenaz. No puede entrar a un supermercado, no puede entrar a un local comercial, no puede entrar a un restaurante, no puede entrar a ninguna parte. Ni al baño público creo que puede entrar. Sí, Lisa, ¿Qué opinan al respecto a respecto? eso, se estaba hablando de que ellos tienen derecho a elegir si vacunarse o no, pero también los centros comerciales tienen derecho a elegir quién atiende. ¿Quién Eso está. entra y quién no? Ajá. Claro, por supuesto. Pero, digamos, esta también ya es una disposición, ¿no es cierto?, desde las autoridades, el pedir el carnet que lo acredite, ¿no es cierto? O sea, sí, que refiera que sí has recibido las vacunas, ¿no? Ahora, también es cierto que las personas que han decidido no vacunarse, primero, ¿no es cierto?, son las que están en un estado de mayor vulnerabilidad, no solo para contagiarse, sino en serio para morir. Porque el COVID mata. Muchos de nosotros tenemos muertos en la pandemia, ¿no? Y nada, pero nada nos para, digamos así. Hay algunos países como el Reino Unido, donde ya no es necesario, ¿no es cierto? O están yendo de forma progresiva ya a superar la idea del COVID completamente. Es decir, sí, dadas ya las estadísticas y la tendencia, ¿no es cierto? Y las nuevas condiciones para ellos en ese lugar del mundo. Entonces ya pretenden eliminar, ¿cómo se llama? Las mascarillas. Es decir, ya no es necesario usarlo y es como retornar al mundo en el que vivíamos antes del COVID. Sí, esto supone, ¿no es cierto? Supongo que ahí debe ya existir como un estudio, como un modelo, como una proyección matemática que les permita tomar esa decisión, ¿no? Esto no quiere decir que no va a haber ningún otro contagiado de COVID y que no va a haber ningún muerto. No, sí va a haber, pero ya es como, están como sosteniéndolo, ¿no es cierto? Y retornando a aquello. ¿Alguien tiene la mano? Sí, de hecho iba a decir que en Reino Unido se está barajando la idea de ya ni siquiera pedir el carnet de vacunación. No, nada, sí.
Ya no nada, o sea, es como regresar, digamos, al mundo antes del COVID. Ni carnet, ni nada, o sea, ni distanciamiento, absolutamente nada. Y es así como tema superado, digámoslo así. Más allá de lo que esto suponga. Entonces entiende que es posible, ¿no es cierto?, que tengan un estudio que determine una proyección a través de un modelo matemático, pero no encuentro otra forma de hacerlo, el cual les permita, ¿no es cierto?, visualizar en relación a la población existente a la que va a existir cada día, ¿no es cierto?, en un porcentual cambiante, digamos así, y esto frente a las variables de la población que existía, los muertos, los enfermos, los vacunados y los no, ¿no es cierto? Considerando todo aquello, pues podrán decir, bueno, contagiarse se van a contagiar, morir se van a morir, pero esta ya no supone ser una pandemia, ¿no es cierto? Ya no es una... ya no es una situación colectiva. Y ojo que ellos incluso hasta hace unas pocas semanas atrás tenían restricciones importantes. Pero posiblemente se murieron todos los que tenían que morir. ¿Me explico? O sea, aunque no suene muy bien, pero si lo hacen alrededor de un modelo y de unas proyecciones matemáticas, pues ya les queda como sostenible. ¿Cierto? ¿Qué más ha pasado? Se le dio una condena de 3 años de cárcel a un policía. ¿Policía? A dos Yo ladrones. tengo una pregunta. Ajá, a los policías que terminan matando, me parece, a unos asaltantes, ¿no es cierto? Sí, Esto, ha causado contra confusión, indignación a unos delincuentes. Yo tengo una pregunta. Profe, ¿eso fue aquí o en qué país? Aquí. Ayer les dieron la sentencia. Fue en Guayaquil. ¿Y O por sea, qué? aquí en este país. Pero ayer me parece fue la sentencia, ¿no es cierto? De condenatoria a 3 años de prisión. Sí, fue. Y el mismo presidente estaba hablando de que no deberían encarcelarlos. Exacto, ¿no? O sea, si eran delincuentes, si era probado que eran delincuentes, digo. Verás, es que se vio un video, yo lo vi que primero los tipos asaltaban a un chico con arma blanca. El policía creo que no estaba de servicio. Y luego él va y le defiende. Y ellos como que quieren forcejear, pero ya se empiezan a retirar. Y cuando se estaban retirando, el policía va y les dispara. Ya, eso es distinto. Oh, eso sí es distinto. Claro. Totalmente. Súper distinto. O sea, son criminales. Entonces, eso sí es abuso. Y eso sí, más allá, no importa, digamos, más allá de toda acción y mucho más en una condición, ¿no es cierto?, de parte de la institución que su función o su misión es velar por la seguridad ciudadana, ¿no? Todos somos ciudadanos. Si ya estos delincuentes, ¿no es cierto?, estaban ya corriendo, siguiéndose, ellos podían hacer uso o llamar refuerzos, lo que sea, o poner en práctica el uso progresivo de la fuerza, pero matarles. Más allá de todo, eso se llama asesinato. Sí, profe, se llama asesinato, pero yo a veces he pensado de esto, o sea, que hay veces que dicen que es innecesario, ¿no? Matar a los criminales, matarlos, pero, o sea, si los dejas ir, usted sabe que esa gente, o sea, Va a seguir robando. tiene una mentalidad diferente, sino o siguen robando o vienen a por ti después. Sí, O sea, sí. es lo que siempre me ha preocupado. Sí, por supuesto. O sea, van a seguir en lo suyo, ¿me entiendes? Van a seguir robando, van a seguir asaltando. Es posible que ellos asesinen, pero, digamos, ellos son eso. Pero un policía no se puede convertir en lo que es el otro, ¿me explico? Una sociedad, y muy respetuosa ya saben, ¿no? Cada uno puede pensar y sostener su pensamiento y construir su argumento, digamos, en pleno derecho. Pero, por ejemplo, temas como
la pena de muerte, ¿no es cierto?, en una sociedad, en un colectivo, en un estado, en un país, en una república, personalmente, creo que es descabellado. Porque no podemos convertir a todos los ciudadanos que habitan ese espacio donde se legaliza la pena de muerte, convertir a todos en asesinos. Es decir, si el otro mata, el otro es un asesino. Y hay un marco jurídico, incluso hasta hay un juicio moral respecto a una condena social, y ya, o sea, se carga la vida, hasta ahí. Pero él se carga su vida. Él es el asesino. Yo creo, considero, encuentro que no nos corresponde a una sociedad darle esta condición legal y convertirnos a todos en asesinos. En el caso este de los policías, de verdad, esta que he podido leer, esta indignación, mucho, digamos, sin un criterio pensado, formado, y más bien siguiendo a la fuente ovejuna, más valor tiene en la vida del criminal, del delincuente, que el del policía, y el policía es castigado por hacer su trabajo. Su trabajo no es matar a nadie. De hecho, su trabajo es evitar la muerte de las personas. Era defender al ciudadano adolescente. Si requería de matar a alguien, es lo necesario. Así es como funciona la fuerza policial. ¿Cómo que me has dicho, Pablo? Que el trabajo del policía era defender al adolescente. Y si tuvo que requerir la fuerza para y matar a los delincuentes, era lo necesario. No puedes hacer eso. Matar a una persona no puedes hacer eso dentro de la Policía Nacional. Te juro y te perjuro que no puedes hacer eso. Estamos de acuerdo en que sí, se trata, fíjense ustedes, hace un tiempo atrás, en la ciudad de Ibarra, un hombre estaba atacando a quien era su pareja sentimental y tenía, me parece, no tengo muy claro, me parece que era un arma blanca, me parece que era un cuchillo, una cosa así, o una pistola, bueno, ya, con toda la intención de matarle. Llegan los policías, ¿no es cierto?, que sí, que no haga eso, que por aquí, y ellos, mientras estaba al mismo tiempo, o sea, en la misma secuencia, no es que se dio la vuelta y ya le lanzó a la mujer, no. Los policías estaban ahí y estaban mirando. Finalmente, los policías pudieron haber evitado la muerte de esa mujer si tomaban una acción, ¿no es cierto?, efectiva, digamos, en uso de las armas, en su función de salvar la vida de los ciudadanos, porque había uno que le atacaba a otro, y hacer uso de las armas para evitar esa muerte, aunque esto traiga consigo la muerte del atacante. Pero esos policías no hicieron nada. Entonces, claro, los policías tuvieron una condena social, una condena moral. Y dicen, pero ¿por qué? ¿No es cierto? Y decían, claro, porque si le matan, entonces van a ir presos. Pero no podemos tener la misma lectura con el caso que se trata y se juzga ayer, porque no es que estaba en un peligro flagrante la vida de quienes estaban intentando asaltar. De hecho, el video muestra, ¿no es cierto?, lo acaban de narrar y describir ustedes, muestra cómo ya los delincuentes, al ver todo esto, ya se vieron perdidos en esta operación de robo o asalto, ¿ya? Entonces empiezan como a montar la huida. En esa huida es donde les dispara. ¿Esa muerte era necesaria? Entonces no podemos, digamos, es con mucha ligereza. Se fijan también que hace unos meses atrás, pocos, en una heladería en Guayaquil es una ciudad muy violenta, en Guayaquil, ¿no es cierto?, un domingo por la tarde, una heladería con los suficientes clientes, entonces entra un ladrón a asaltar la heladería. Ha estado un policía ahí adentro.
el policía mira, ¿no es cierto?, esta acción delictiva. Miró que había una importante, o sea, que había personas tomando y comprando los helados, familias, domingo en la tarde, niños. Y saca el arma y le dispara al delincuente. Y en esto, y el delincuente también en su vida, ¿qué va a hacer? Es un delincuente, es un asesino, es un ladrón, él no está pensando en el bienestar de nadie. Lo que no lo podemos poner en la misma categoría o en la misma situación de un policía, ¿me explico? El policía debe guardar la vida, al otro le vale nada. Entonces el policía le dispara, saca el arma, hay ese disparo y terminan matando a un niño. Díganme si esa muerte no pudo ser evitada. Ah, entonces déjenle que le robe. No, no, no. Pero si un policía tiene que medir la seguridad de 20 familias y niños, díganme si es ligero y sin más, y si podemos justificar, ¿no es cierto?, el uso de las armas en esa situación. Si unos delincuentes acaban de cometer una fechoría, cometen la fechoría, agarran el vehículo de escape, y en esta situación son apresados por policías y no le hagan vivos al lugar de detención, esos policías son asesinos. ¿O no? Entonces, no sé si la condena de ayer de los policías termina siendo ya hasta ligera frente a su acción. Si no sé si los ciudadanos podemos decir quién es merecedor de qué. Debe ser para eso que entrenan a los policías, para determinar cuándo hay peligro. O sea, a veces no hay que, ¿cómo se llama esto? A veces los policías actúan, atacan antes de ser atacados, ¿no? O sea, evitan el peligro antes de que empiece. Tal vez por eso fue que le disparó a los delincuentes, porque tal vez en el forcejeo, tal vez los delincuentes dijeron algo y entonces el policía pensó, coño, van a venir de nuevo con armas o algo así, así que mejor literalmente los mato ahora para que no hagan nada. Ajá. Pero al fin y al cabo la fuerza policial está preparada para todo eso, por eso reciben entrenamiento especial, exacto, o eso considero yo. Y fin y al cabo, 2 años por 3 años de sentencia por la muerte de alguien, cuando son 12 años la pena mínima. ¿Cierto? Y creo que son 8 años de prisión por una mala praxis médica, que considero yo es injusto. Yo también. O sea, sí, bajo esta interpretación, Denis, yo comparto tu criterio. No sé si les he contado, me parece que sí les he dicho, yo fui profesora en la Escuela Superior de Policía, en los cadetes, que hoy serán oficiales, ya muchos serán ya hasta capitanes. Y yo, mis cátedras en la Escuela de Policía era Seguridad Ciudadana y proyectos de desarrollo comunitario, que es la labor de un policía. Y entonces vos les explicas a los policías. Claro, después de eso luego tienen instrucción policial, que ya es otra historia, pero esa es como otra parte de su formación. Sin embargo, sí se intentó en un momento, ¿no es cierto?, dar una formación integral a los policías, que pueda superar, ¿no es cierto?, todo este imaginario que ellos solos habían construido históricamente en su institución, ¿no? Y incluso ellos, o sea, en calidad de cadetes, ¿no es cierto?, próximos a ser oficiales, decían, a ver, les voy a contar así estábamos tomando un examen una vez, y digo en plural, ¿por qué? Porque en la policía todos los profesores debíamos ir, no importa si era tu examen o no, siempre había 2 oficiales y un profesor civil en cada una de las aulas cuando ellos tenían examen. Entonces estábamos en un examen y me dice el oficial que vigilaba, digamos, conmigo el examen de los cadetes, me dice, doctora, y usted estudió en la central, ¿no es cierto? Sí. ¿Y es profesora ahí también? Sí. Ay, ¿sabe qué, doctora? Yo también estudié en la central. Le digo, ah, sí, qué chévere, capitán. ¿Y qué estudiaba? Estudiaba veterinaria. Le digo, ¿y qué pasó? No pude, por eso me hice chapa.
dijo el capitán. Y entonces vos dices, ¿no es cierto? Si ellos se están mirando así, se están hablando así y se reconocen así, sí debemos hacer algo con quienes pretenden ser parte de aquello, ¿me explico? Y darles mayores elementos para tomar decisiones que en su caso sí responden a ser de vida o muerte. Porque son decisiones de segundos. Creo que también la sociedad ha sido algo no muy ecuánime, ¿no es cierto?, en su trabajo y en su trato y en el reconocimiento a los policías. Pero al final, este es un oficio, digamos, muy demandante, ¿no? Porque a veces mientras celebramos un feriado, una festividad, un descanso, ellos trabajan. Entonces, a ratos lo encuentro así. Mientras nosotros corremos de los ladrones, ellos corren tras de los ladrones, ¿me explico? De los delincuentes, de los asesinos. Entonces, no es una tarea fácil. Para ellos también es complicado, pero es importante trabajar en su formación, para que no existan casos como los de ayer. Y sobre todo, además, siempre voy a creer que la educación es el instrumento más importante para la transformación y el mejoramiento de las condiciones de vida de una sociedad. Porque, siendo de otro modo, si ustedes se fijan cómo ha sido la reacción ciudadana frente a la decisión de los jueces de ayer, ha sido condenatoria. Porque no lo están viendo como realmente es, sino lo están viendo como les muestra a quienes interese que les muestre, dando un lugar a los policías que no les corresponde, que es el de pobrecitos, del de sí, vean, o sea, ¿y qué más pues puede hacer el policía? ¿No ves que si hace algo le meten preso? Y no es así. Porque la decisión de este policía, del que mata, no fue la más adecuada. Porque ya no estaba en riesgo la vida de ningún ciudadano. De hecho, ellos estaban, ¿no?, en huida. ¿Qué tengo que hacerlo? Apresarlo, llevarlo al lugar de detención y que, ¿no es cierto?, otra institución del Estado haga su trabajo. Pero su trabajo no es matar a nadie. Profe, la reacción de la decisión de los jueces tiene que ver más porque la gente está cansada de la violencia. Porque ¿Qué dices, Pablo? La gente ya está cansada de la violencia, es por eso que es que la delincuencia todo el mundo está apoyando a la policía, incluyéndome, porque ya estamos hartos de que tantos ladrones salgan a las 24 horas a seguir, estamos de acuerdo, incluso matando a otras personas, que salgan impunes y todo eso, y que los policías no pueden hacer nada porque las mismas leyes no lo permiten. Sí pueden hacer. No, profe, no pueden sí pueden hacer. A ver, mira, esto pasa, ¿no es cierto? Pero también pasa que en la UPC resulta que ha sido el cuarto de motel de un policía mientras afuera están matando a la gente. Y el compañero policía vigilando para que no le interrumpan su encuentro sexual al amigo. Entonces, digamos, no podemos poner a la policía, ¿no es cierto?, ni como la victimización, ni como los pobrecitos, desprotegidos, ni como los sinvergüenzas, porque no les corresponde. Es una institución, ¿no es cierto?, dentro del Estado. Entonces, sí, la delincuencia es tenaz, pero la solución no es salir a matar a la gente, pues. No puede ser aquella. La solución es que esa policía, esa UPC, en lugar de ser el cuarto de motel, suponga la UPC el lugar de encuentro con los ciudadanos para que con la policía se vayan tomando o retomando los espacios de encuentro como los parques. Vean, la semana anterior sale un muchacho, que más de uno debió leer este caso también en redes. Sale un muchacho con su perrito a pasear en el parque, el otro paseando en el parque, llegan los ladrones, le roban los zapatos, le roban el celular en esta acción, ¿no es cierto?, de robo y asalto, porque era con arma. Termina herido y estos ladrones, no contentos con eso, porque son delincuentes, son asesinos, le lanzan por la quebrada al río
Machángara, y se muere ahogado por unos zapatos y un celular. Entonces dime, ¿quién puede salir al parque de la casa, de la esquina, del barrio, si sabes que cierras la puerta de tu casa y por desgracia tuviste el celular en la mano? Eso te puede costar la vida. Pero si salimos todos, los que vivimos en la cuadra, los que vivimos en la manzana, los que vivimos en la urbanización, en la mañana y hacemos bailoterapia y en la tarde, ¿no es cierto?, no sé qué, y en los fines de semana juegan fútbol los niños, y para que los ladrones vean que aquí estamos todos, ¿no es cierto?, que no somos ladrones, con la policía, y entonces nos damos la vuelta. Pero si no hacemos nada, también nos volvemos cómplices de aquello. Y si justificamos las acciones desmedidas que no corresponden de los policías, nos estamos transformando en lo que criticamos. Porque no podemos ser que, por ejemplo, ¿vieron? En los Estados Unidos, estos republicanos pretenden hacer en un estado, ¿no es cierto?, en un estado donde la mayoría son republicanos, pretenden, a través del Senado, aprobar una ley donde los niños de la escuela, los infantes, tengan la posibilidad legal de llevar un arma en la mochila. Por si acaso llegue uno de estos amiguitos, compañeros de la escuela, de mala onda, y empiece a matar a todos. Entonces así los otros se van a poder defender. Si llega un ladrón, si llega esto, siempre va a tener su pistola en la mochila. Díganme, así evitamos la violencia. Pero, o sea, tendrían que pasar los mismos pasos que los adultos, ¿no? Tendrían que hacer un test psicológico para ver si pueden llevar esa arma. ¿Y cómo lo hacen los niños? Pero, O sea, ¿viste? O sea, a los niños el legítimo derecho de tener un arma, y no con una evaluación psicológica de, a ver, este niño sí, este niño no. No. yo no sé, a mí me Viste parece que ni en bien. los adultos. Porque has visto que en los Estados Unidos puedes comprar un arma. De hecho, hicieron un experimento, ¿no es cierto? Y alguien compró un arma a un bebé que tenía 8 meses. A nombre de ese bebé. Entonces, el porte, ¿no es cierto? O sea, portar el arma no es tanto el problema como legalizar el porte y el uso. ¿Cierto? Cuéntame qué quieres decir. Profe, no, que yo no veo ningún problema siempre y cuando pasen ese test psicológico y firmen todo lo que hay que firmar, aunque sean niños. O sea, si pasan ese test es porque están en condiciones. Que la mayoría no lo van a pasar, bueno, son niños, pero ese es el punto. Pero es que claro, o sea, ese test va también acorde a, digamos, los años biológicos que tienes. No tratarlo como si fueran niños, aunque lo son, sino tratarlo como si fueran personas. Es que no puedes, porque son niños. Y la ley no va a contemplar aquello, ¿me entiendes? Claro, no puedes tratarlo como un adulto, a menos, vieron que ayer un adolescente de 13 años empieza a discutir con su madre, no me acuerdo en qué estado, en los Estados Unidos, empieza a discutir con la mamá, y el otro empieza a enfurecerse, le empieza a golpear a la mamá, y ya pierde el control, y agarra el cuchillo, y le empieza a apuñalar a la mamá. La mamá sale medio arrastrándose de la casa, llega a la casa del vecino, el vecino le abre la puerta, llama a la policía, llega al hospital, y se muere. Ese niño de 13 años que está ya capturado, seguramente será juzgado como adulto y seguramente no volverá nunca más a estar en la calle, porque recuerden que los Estados Unidos te dan 3 cadenas perpetuas, ¿no es cierto? 2 más por si acaso, y 10 años por majader. Entonces... Dicen, perdón, pero ¿puedo hablar un poco de lo que decía de los niños con arma? Claro, Renzo. A mi prima está en un colegio, se me olvidó, en el Amazonas. Ya. Y ella fue a clases, todo, cuando eran presenciales. Y había una niña que le dijo, ay no, que a mí me gusta esto de BTS, que sí, que no, de ahí esas cosas de niño. Mi prima le dijo, no, a mí no me agradan, no me gustan, y les dijo así en broma, que todos son iguales. La niña se enojó y le sacó un estilete. No.
En serio, y no es broma, y le trató de apuñalar con él, solo que mi prima, yo soy de familia esmeraldeña, mi prima es grande y todos, que le detuvo y luego se alejó de ahí. Pero ni siquiera podía denunciarle ni nada, porque luego la niña, ¿cómo voy a sacar un estilete solo por eso? No, pues, No, tampoco. no. Con toda la disposición de usar el estilete y lastimarle. Ya le estaba intentando apuñalar, solo que mi prima es grande y le detuvo. ¿Ves? Entonces, claro, ¿cómo generamos esa violencia, me entiendes? O sea, porque esa niña, ¿no? A menos, y que no supone ser estadísticamente el número más alto, ¿no es cierto? A menos que tengas un desorden en la cabeza, es decir, un estado mental en la cabeza. Los niños no se despiertan un día y dicen, verán, si me hacen tonterías voy a agarrar este estilete o las tijeras, ¿no es cierto? Y les mato. No. Pero, profe, ahí viene mi pregunta también, y en ese caso no viene también el tema de la crianza de la casa, también la parte psicológica, porque para que un niño haga algo así, o sea, es porque está mal de la cabeza ya, o sea, necesita... O está mal de la cabeza, o psicólogo. ¿ya? Pero esa es solo una probabilidad. O viene de un lugar, ¿no es cierto?, en donde ha visto a la violencia como forma legítima de defenderse frente a cualquiera, así sea, digamos, en un criterio distinto, porque en el caso que nos dice el Renzo, ni siquiera era que la prima le agarró de los pelos y le quería arrastrar y la otra sacarle y no, eran puntos de vista diferentes, eran criterios diferentes, gustos diferentes, ¿no? Y esa niña tiene esta acción que no puede ser desconocida, ¿me explico? Que no es ligera. Pero y entonces también hay que pensar de qué se están alimentando estos niños, estas niñas, estos jóvenes, estos adolescentes, ¿cierto? ¿Qué están consumiendo? Y no me refiero ni a comida ni a drogas, sino a los entornos, ¿no? ¿Viste? Si están validando la idea de matar al otro, si están defendiendo, no solo la validan, sino defienden la acción de matar a otra persona, dime si no, en un proceso de crecimiento, de maduración cerebral, o sea, el cerebro también va madurando y el cerebro no es que termina su maduración a los 13 o a los 14, realmente donde más, digamos, vulnerable está, ¿no es cierto?, frágil está el cerebro, es entre los 22 y los 25 años, ¿verdad? Cuando la sociedad determina que esto ya es ser un adulto, ¿no? Ya un adulto que sabe que tiene, que no. Pero no, ¿verdad? La psicología evolutiva no lo define así, no lo determina así. Y entonces, no es déjale nomás, que vean nomás, que jueguen nomás. Luego están culpando a los videojuegos. Cuando el videojuego no tiene la responsabilidad, ¿no es cierto?, que un niño de 7 u 8 años esté jugando una idea en un videojuego planteada para adultos. Entonces, no, sí, pero es que como se pasaba jugando a eso, ¿no es cierto?, creyó que todo era de matar. Una cosa, ¿Quién vio esto? Dime, Renzo. Lo que le cuento de mi prima, o sea, ese grupo BTS se supone que es un grupo coreano, que sí que no, hecho especialmente para adolescentes y para niñas, o sea, son niños lindos y todos, y no sé de qué hablarán las letras porque no sé coreano. Pero hay una traducción abajo. ¿Sí has visto? El obsesismo que hay alrededor de eso, a tal punto de que una niña saque un accidente. Es brutal lo que han hecho los coreanos, los surcoreanos realmente. Es brutal en las generaciones de Occidente. Hay que mirar cómo tienen esta obsesión todo el tiempo de parecerse, de mostrarse, ¿no es cierto?, como estos, no solamente como estos grupos, ¿no es cierto?, que cantan. Y además, si ustedes ponen un traductor o entran a un video donde haya traducción en subtítulos y esto, se darán cuenta que son la mayoría canciones súper depresivas, re autodestructivas,
Sí, de SmackDown, que es de Chopsy, yo a ratos he creído que es así como tenaz, ¿no es cierto?, para reafirmar una depresión. No es nada al lado de esto, que además se presentan muy angelicales, ¿no? O sea, muy perfectos, ¿no? En sus caras, en todo. Y todo el rato se quieren parecer así. Y más cuando los hacen animes. Y es brutal. Es brutal lo que hacen con, digamos, lo que han hecho los coreanos, que no es una casualidad tampoco. Y entonces fíjense Dicen, que no estas... solo los coreanos han hecho esto, también en mis tiempos de Los escuela me acuerdo que japoneses. pasaba con Justin Bieber. O sea, tenía una Tenaz compañera con que el sabía Justin. hasta sabía el nombre del doctor que le dio a luz. ¿Cómo se llaman las fans de Justin Bieber? Las believers, ¿cómo son? Cuando asomó el Justin Bieber por este país, ya, era una cosa tenaz, ¿no es cierto? Realmente sentían morir. Sin embargo, las generaciones más jóvenes, por las condiciones del mundo en el que vivimos, son mucho más emocionales. Por eso les dicen frágiles de cristal, o sea. Pero no sé realmente si esa puede ser la palabra que pueda explicar que hoy es válido, muy válido sentirte, siento la tos, pero todavía tengo el virus, sentirte ofendido, sentirte dolido, sentirte afectado. Sí, hasta el siglo anterior, los 80, los 90 del siglo anterior, digamos, no te estaba permitido expresar aquello, porque ya estabas como juzgado. Hoy se lo han permitido, ¿cierto? Y no me refiero a... Se lo han permitido desde el mismo sujeto. Y han metido esa fuerza de permitirse, ¿no es cierto?, en legítimo derecho estar triste y deprimido. Hasta hicieron y conformaron ciertas tribus, ciertas culturas urbanas, ¿no es cierto?, las cuales se reconocen como tal. Y ya está. Y están y existen. Hacer una industria de aquello y una apología ya es otra historia, ¿cierto? Pero bueno, algo más, vean, ya creo que vamos, ¿qué hora es? A lo que vinimos. Algo más para terminar la vuelta al mundo. Algo quería mencionar, que se me está escapando, que lo encontré importante, pero ya creo que se fue de mi cabeza. Sí, creo que se fue. Lo que vi que había pasado es que habían cerrado la vía LOAC Santo Domingo y en la tarde de ayer ya no cobraban el peaje. Esa es otra historia, Diego. Viste que la ausencia de mantenimiento a toda la red vial de esta patria, que sí había mejorado, pues no le han dado mantenimiento, ni han terminado, ni nada. Les están llevando, ¿no es cierto?, al límite. ¿Para qué? Para concesionar esas carreteras. Quieren privatizarlo todo, todo. A ojo y paciencia, ¿no es cierto?, del ciudadano que mucho sostiene, digamos, una antipatía y no mira lo que están haciendo con esta patria. Y quieren privatizarlo y concesionarlo y cobrar peajes para todo. Sé que había un tema en la vía Santo Domingo, a LOAC Santo Domingo, de derrumbes como muy frecuentes. Sí, pues que la natura es tenaz. Pero esto también se puede prever. Pero no, porque la idea es que todo podamos privatizar, todo, quieren privatizarlo todo, quieren acabar con todo. Con la idea de sus apadrinazgos y de quitarle responsabilidad al Estado, es tenaz. Bueno, gracias por la vuelta al mundo, a lo que vinimos. Hoy vamos vamos a dejar, o vamos a poner, digamos, vamos a hacer una pausa, es la palabra adecuada. Vamos a hacer una pausa al tema de la lectura académica, ¿no es cierto? Primero, para no hartarles, ¿no es cierto? Y finalmente,
que no termine como rebasándole a uno o ahogándolo. ¿Por qué? Porque sí, como toda metodología, significa, digamos, como disciplina, con mucha rigurosidad ahí. Entonces vamos a hacer una pausa con aquello y vamos a seguir en nuestro plan de contenidos, de trabajo, y vamos a hablar entonces, o esta unidad, o sí, esta unidad de estudio será alrededor de lo que significa la comunicación. Entonces hoy vamos a intentar hablar sobre la comunicación, darle una conceptualización, una contextualización, a definir o a indicar por qué es importante la comunicación, qué se requiere para que exista comunicación. Además, los niveles, el proceso y las barreras, ¿sí? La semana anterior no hablamos nada sobre esto. ¿Estoy equivocada o estoy en lo cierto? ¿No hablamos nada sobre la comunicación la semana anterior? No, estábamos hablando del cuento, no más. Lo del cuento, exacto. Ya, entonces hoy vamos a hablar sobre la comunicación y esto va a ser nuestra unidad de trabajo de esta semana. Si ustedes desean, y generalmente lo hacen, pues podemos como empezar a grabar. Entonces, sepan ustedes que la palabra comunicación viene de un latín que es communis. Y communis significa común. Y común se relaciona con comunidad. Entonces, la comunicación es una acción que se da lugar cuando existe un común y lo trabajamos en comunidad. Aristóteles decía que el deseo es el motor del hombre. Y es cierto, ¿no? El ser humano se mueve porque desea mejorar, desea cambiar, desea transformar, desea obtener, ¿no es cierto? Estas es lo que va a producir esta acción. La comunicación respecto al ser humano posee una relación dicotómica, o entre la comunicación y el ser humano hay una relación dicotómica. ¿Qué quiere decir la dicotomía? La dicotomía es que uno depende del otro para su existencia. Entonces, para que exista la comunicación, debe existir el ser humano. Y el ser humano existe porque existe la comunicación. ¿Sí? La comunicación es posible, represente solo uno, de los elementos más importantes que tuvieron presencia para que esta especie, es decir, la humana, tenga el nivel más alto de evolución frente a los otros animalitos. Los griegos decían que lo que diferencia a estos animales, de los otros animales, es que estos nos sabemos mortales. Que nos sepamos mortales, que demos cuenta de nuestra mortalidad, pues nos hace considerar a la muerte como la única certeza de la vida. Todo lo demás se juega. Los otros animalitos, no, ¿no es cierto? Nosotros nos sabemos finitos. Los otros no. Tal vez es lo único que nos puede quedar, y hablamos el semestre anterior cuando cursamos en Realidad Nacional, que nos puede quedar de natural, considerando que todo es una construcción social. Es este instinto de sobrevivir. Tanto así que hoy es posible, y solo es posible, que muchos de ustedes estén cursando la universidad por la idea de sobrevivir. Claro, ustedes deben sobrevivir, o nosotros debemos sobrevivir en la sociedad de la información y el conocimiento. Por eso es importante educarnos. ¿Sí? Sin embargo, esto responde a un proceso civilizatorio. Pero si pensamos al inicio, para sostener esta idea de la comunicación y explicarla con más claridad, y la relación dicotómica con el ser humano, entonces, si uno piensa, digamos, en nuestros primeros momentos, ¿no?
como humanos, ya como sapiens. Si se fijan en estas imágenes que recrean todo nuestro proceso de evolución, se fijarán que en las primeras imágenes y en los primeros momentos de evolución, nosotros teníamos los pies muy grandes en relación a la cabeza. ¿Por qué? Porque la vida, nuestra vida, que ya nos sabíamos mortales, se definía o se decidía a partir de la movilidad. Y los pies significaban vida o muerte. Primero por las distancias, ¿no es cierto? De un lado al otro, no siempre fuimos sedentarios, ¿no es cierto? Hubo un momento que fuimos nómadas y estos momentos no es de 100 ni de 200, ¿no es cierto? Años, sino de épocas más importantes, de momentos más importantes, de momentos más espaciosos. Entonces, de los pies dependía nuestra vida, subirnos a los árboles, ¿no es cierto? Trasladarnos las distancias. Claro, en aquel momento de nosotros, de los humanos, pues la idea de sobrevivir estaba alrededor de la naturaleza. Recuerden que el proceso civilizatorio es el que determina y nos determina, y estuvimos contentísimos en un momento de la historia, por ser los amos, ¿no es cierto?, de la natura y haber vencido todo. Pero en principio, la naturaleza nos marcaba la idea de sobrevivir. ¿Por qué? Porque la naturaleza era agreste. ¿Qué necesitábamos para sobrevivir en aquel momento? Alimento y abrigo, ¿no es cierto? No más. Esa era nuestra necesidad prioritaria. Y claro, ¿qué hacíamos para hacerla? Pues, ¿no? Entonces recurríamos a la caza, por ejemplo. Y entonces, claro, fíjense que estábamos en desventaja con los otros animalitos, porque los otros animalitos, qué raro que no me estén grabando, los otros animalitos, mejor van ahí, los otros animalitos estaban más grandes, más fuertes, e incluso algo más efectivos, ¿no es cierto?, en sus instintos de caza y de cosas. Nosotros no. Entonces, si veíamos por ahí un jabalí, iba uno de nosotros encima del jabalí, ¿qué probabilidad teníamos de sobrevivir frente a uno de estos animales? Casi no. Entonces, si nuestro común era sobrevivir, para sobrevivir necesitábamos alimento y cobijo, entendimos, no sé, mejor dicho, con este común trabajamos en comunidad, formamos una comunidad. Y fíjense, no teníamos, aparece el lenguaje, que también es una construcción, aparece el lenguaje y entonces a través de sonidos guturales y a través de señas nos organizamos y ya fuimos 30 encima del jabalí. Claro, de ley se iba a morir 1 o 2 en esta casa del jabalí. Pero fíjense que en ese momento, a través de ese lenguaje súper limitado, no teníamos lo que hoy, después de un proceso civilizatorio, sí hemos recreado, ¿no? Y entonces hoy sí puedes decir, qué sé yo, ¿no? ¿Y por qué no vas tú y tengo que ir yo? ¿O acaso tú no vas a comer? ¿No? Hoy tenemos estas mezquindades, pero no siempre fuimos así. Fuimos muy comunitarios, fuimos muy colectivos. Y entonces, sí, se morían 2 o 3, pero teníamos carne para muchos y así sobrevivíamos. Y usábamos los recursos del jabalí para esto que decíamos, protección, ¿no es cierto? Algo de cobijo y abrigo frente a esa natura tan agreste, ¿no? Pero que nos mueve esta idea de sobrevivir. Así entonces, pues, vamos pensando, vamos construyendo, ¿no es cierto?, a la comunicación como esta acción de deseo que tenemos los sujetos para encontrarnos con el otro y alcanzar, ¿no es cierto?, aquel deseo, que puede ser material o inmaterial, ¿no? Hoy, por ejemplo, el deseo puede ser un par de zapatos o el silencio, lo que sea, pero cada vez que una persona se comunica es porque quiere algo, siempre. La efectividad de obtener tu deseo estará en relación, ¿no es cierto?, a los saberes y a ratos conocimiento que puedas tener para construir tu mensaje que llegue al otro y que el otro te termine satisfaciendo, te satisfaga
o alcances, ¿no es cierto?, aquel deseo, ¿sí? La comunicación es importante por dos razones. La primera razón es porque la comunicación te permite ser un ser individual, ¿cierto? Ese ser del yo. Ese ser que va en una continua transformación. No somos los mismos del kinder ni de la escuela básica, ¿no es cierto? Ni los que recién ingresamos a la facultad. Sin lugar a dudas, no seremos los mismos cuando terminemos la facultad y sigamos en el camino de la vida. Es decir, vamos incorporando cosas y sacando cosas también. Fíjense la psicología evolutiva, que además mencionábamos en nuestra vuelta al mundo hace unos minutos atrás, determina que el ser, ¿no es cierto?, se construye, se define hasta los 5 años. De los 5 años en adelante, el ser está hecho. Lo que haces de ahí en el resto, ¿no es cierto?, de tu camino por la vida, es ir incluyendo y es ir sacando. Claro, esto no lo supimos siempre, no lo conocimos siempre. Tanto así que se construye, ¿no? Hay un constructo cultural. Y claro, se cree que los niños, como niños, no importa nada, no pasa nada, se olvidan, no, cuando no es de ese modo. De hecho, si ustedes se fijan, para que un niño o una niña entre al sistema de escolarización, es una desgracia, lo hacen a partir de forma, en una situación formal, digamos, a partir de los 5 años. Y a partir de qué edad, desde oírles de los guaguas, ¿no es cierto?, del kinder, cuando hablan de culpas, por ejemplo, o de bueno o de malo, o de lindo o de feo, ¿sí?, vos ya estás determinado, ¿no? Entonces siempre va a ser importante considerarlo, ¿ya? Pero, digamos, lo que intento validar con ustedes es que la comunicación es importante en principio por ese yo, por ese ser, ¿no? Es loable, aceptable, e incluso me atrevo a decir que así corresponde, que en la transformación vayan tus criterios, ¿no es cierto?, formándose. Entonces, a ratos y dentro de este contexto, no necesariamente la verdad de ayer es la verdad de hoy. Porque si no, ¿para qué leo tantos libros? ¿Para qué me cultivo tanto? Si voy a seguir en la misma línea de brutalidad. No puede ser, ¿me explico? Entonces, siempre es importante como pensarlo, ¿no? Ese es el ser. Y también el transformarnos. Pero si nosotros nos transformamos, podemos transformarlo, que sería la otra razón de la importancia, que supone ser el crecer. La comunicación es importante entonces porque nos permite ser y crecer. Ese ser individual transformándose que a su vez pretende transformarlo. Por eso las sociedades se transforman y vamos creciendo, ¿no? No siempre esto tiene que ser lo mejor o lo peor. Como ustedes también saben, yo creo, mejor dicho, yo pienso que no tengo esta autoridad para definir si está bien o está mal, o si es lo mejor o si es lo peor. Pero sí puedo explicar lo que es. De ahí en adelante es su trabajo, ¿no es cierto? La comunicación es una acción transversalizadora. ¿Qué quiere decir transversalizadora? Que va a pasar por todas las actividades que tenemos los seres humanos, ¿cierto? Si ustedes piensan qué es lo que hacen desde que abren los ojos hasta que cierran los ojos y vuelven a abrirlos y vuelven a cerrarlos, por eso es cíclico también, es humano, es comunicación. Si piensan en una actividad que no requiere de comunicación, pues va a ser imposible, porque toda actividad requiere de comunicación. No importa si están dormidos, porque cuando estás dormido, no es que el cerebro se pone en negro, azul, verde, amarillo, blanco, rojo o se apaga. No.
el cerebro sigue en continuo funcionamiento. Cuando dormimos, el consciente baja su intensidad y el inconsciente empieza a apoderarse del cerebro. Ahí es cuando recreamos esto que decimos sueños. Soñamos lo que somos. Soñamos el inconsciente en el que habitamos. Y además soñamos en blanco y negro, ¿no? Ya cuando es decir, soñamos esto que uno lo puede considerar irrelevante, que es como que no fue percibido, ¿no? Desde tu consciente, desde tu, digamos, desde tu mirada, ¿no? No me importa, ni vi, ni nada. Pues te la quieres creer, ¿no? Pero la cabeza es distinta. Entonces la cabeza, el inconsciente, es todo lo que te rodea. Por eso es el caos de lo que somos. Ahí es, digamos, cuando soñamos, cuando ya estamos por despertar y cuando el inconsciente empieza a bajar su intensidad y el consciente nuevamente empieza a apoderarse de la cabeza y sus conexiones, es que ponemos colores a los sueños, antes no. Si por ahí tienen curiosidad a ratos, digo, de ¿por qué soñé en no sé qué? No se irán a comprar ese libro, El Círculo de Lectores, del Diccionario de los Sueños, no, compañeritos. Vayan a comprarse uno de psicoanálisis de Freud para que puedan explicar, para que puedan viajar por estos recónditos oscuros y tenebrosos caminos del inconsciente y sabrán por qué sueñan lo que sueñan, ¿cierto? Ahí es donde habitamos, en las frustraciones, en los miedos. Dime, Héctor. Dijo que soñamos en blanco y negro. Soñamos en blanco y negro, ¿sí? Pero, o sea, pero le ponemos colores, verás. Los colores aparecen cuando vos ya estás como en este proceso, ¿no es cierto?, de despertar, donde ya el inconsciente empieza a bajar su intensidad y el consciente se empieza a apoderar nuevamente del funcionamiento. Ahí, o sea, en eso, ya le empiezas a poner colores. Y claro, vos puedes empezar como a rememorar el sueño, pero desde el inconsciente ya le vas poniendo los colores. ¿Me explico? O sea, vos lo vas traduciendo, lo vas arreglando, lo vas formando. Ok. Ajá, pero soñamos en blanco y negro. Una pregunta. ¿Cómo se llega a esa conclusión? No lo llegué yo. Busquen, si tienen curiosidad al respecto, busquen el texto de Freud del capítulo del libro donde te va a explicar los sueños. ¿Cómo se llama este del inconsciente? Ya lo voy a buscar en mi cabeza. Pueden buscar, si no quieren mandarse el capítulo de Freud tal cual, ¿no es cierto? Pueden buscar un ensayo al respecto, el cual va a explicar, ¿no es cierto?, por qué lo hacemos y cómo lo hacemos, ¿no? ¿Por qué las ratas que puedes soñar, ¿cierto? El Héctor no son las ratas que sueña el Renzo, el Steven, el Diego, yo. Todas son ratas distintas. Una pregunta. Porque cada una responde a su memoria. Los sujetos, así funcionamos. Tenemos una memoria, ¿no es cierto? Esa memoria va a absorber absolutamente todo lo que le rodea. Todo. Pero cuando digo todo, es todo. Lo absorbe y lo registra. Y está. Aunque no quieras reconocerlo, aunque lo niegues, aunque intentes borrarle con liquid paper, no hay cómo, verán. Ahí está. Tratas de ignorarla, ¿no? Por eso Nietzsche dice, no se preocupen o no se esfuercen en sacar a sus demonios, porque es posible que expulsen lo mejor que tienen. Por lo tanto, sus demonios, que son sus miedos, sus frustraciones, sus negaciones, hay que reconocerlas, abuenarse, amigarse y guardarlas. No negarlas, no ignorarlas, porque están y habitan en ti, y guardarlas. Así como a las sensaciones, a las emociones, a las pasiones, al amor, ¿no es cierto? El
El amor no alcanza. El amor es una recreación, ¿no es cierto?, de un estado de la mente. Eso es el amor en términos más o menos, ¿no? Pero si llegas a tener esta recreación, no te alcanza a veces para vivir o para compartir con una persona. El amor no es suficiente para que sea, digamos, para hacer una vida con alguien. No te alcanza, es parte de él. Negarlo a ese amor y decir, no, es que yo no le quiero, no, ni me importa, no, ya no te hace bien. Acéptalo. Hazle luto. Haz todo lo que necesitas, haz todo el rito, y guárdalo. Porque el amor no desaparece porque es una emoción, ¿cierto? Es una recreación, ahí está. Y ahí va a estar. Hasta que termines por resolverlo, lo que sea, pero si lo ignoras y esto, no, ahí va a estar. Lisa, creo que Dani quería hacer una pregunta. Dime. Dani, ¿estás ahí? Sí, era con respecto a esto de psicoanálisis, Inge. ¿No se supone que el psicoanálisis se cataloga hoy en día como pseudociencia porque no es falseable? Es que sí, y además Zizek también lo dice, ¿no es cierto? Que es uno de los filósofos más importantes que tenemos, y que es un psicoanalista también. El psicoanálisis, no sé, ¿cierto?, si realmente es una pseudociencia, es una ciencia, pero el psicoanálisis, o a través del psicoanálisis, lo que sí es verificable y si hay evidencia, ¿no es cierto?, es que a través de él podemos explicarnos. Y creo que el explicarnos es una necesidad humana. ¿Me explico? El explicarnos. Entonces, si vos puedes explicarte por qué no te gusta la sandía, que para el común de los mortales puede ser irrelevante, ¿no? No me gusta porque no, pues. Sí, sí me gusta porque sí. Como porque tengo hambre y duermo porque tengo sueño. Eso es para los silvestres. Pero para nosotros no. Digo, nosotros, todos quienes aceptamos la invitación de la vida respecto al reconocernos e intentar explicarnos por qué carajo me gusta la sandía o por qué no me gusta. Y entonces, claro, eso necesariamente te va a llevar, ¿no?, a buscarte. Y ahí es donde está el psicoanálisis, ahí está donde está el inconsciente. Ahí está Lacan, por ejemplo. Lacan, no voy a acabar lo que tenía que hablar. No sana a nadie de su problema de la cabeza. De hecho, todos se le murieron. Pero hay una corriente muy importante y hay un pensamiento muy rescatable, pero también una evidencia muy firme de lo peligroso que puede ser el psicoanálisis, que no es para todos tampoco. Hay otros que están más lindos, ¿no es cierto? Han visto que hay esta psicología que es bien funcionalista. Entonces, a veces yo me encuentro con la gente y entonces a veces puedo ver, observar o leer. Nietzsche decía, toda palabra tiene un olor porque toda palabra evoca un recuerdo. Entonces, vos puedes mirar o leer, ¿no?, sentir a las personas y vos ves y dices, ¿qué será que le pasó, no? Y claro, a veces van psicólogos donde se ponen así como un guante en la manito, ¿no es cierto? Y así te dicen en la terapia, ¿no? Y mueven en la manito y repita, yo soy el más lindo, soy el más inteligente, nadie puede conmigo, soy el más guapo, todas van a querer conmigo. Y se ve al espejo y usted se va a repetir todo esto en la mañana y en la noche cuando se vaya a dormir y en la mañana cuando se vaya a despertar y Y siempre pensé en los demás, pero ahora voy a pensar en mí porque mi bienestar es importante. Y cosas así, ¿me explico? Que finalmente no te resuelven nada. Y vos podrás decir que eres el más lindo y el más guapo, pero en serio no es cierto. Eres el más feo. Y sí, no eres el más agraciado y no es que todas quieren con vos. Pero si vos te reconoces como tal, es difícil que te puedan partir. Es difícil que te puedan lastimar. Porque ¿qué te pueden decir que no sepas de vos? Y lo aceptas y lo asumes y lo disfrutas. Peor es estar con esa manito. ¿Me explico? Entonces el psicoanálisis es bien interesante. Y sigo buscando en mi cabeza el título del libro de los sueños del Freud. Pero bueno, sigamos.
Entonces, el punto es que no podemos hacer nada sin comunicación. Si vamos al baño, vamos a la ducha. ¿Han visto que si estamos en la ducha, nos estamos bañando y decimos, bueno, salgo de aquí, me pongo esta camisa con este pantalón, bajo, me tomo el jugo, salgo corriendo, me voy al bus y ya? Pero en serio, vos no sales de la ducha, no te has puesto ni el shampoo en la cabeza. Eso se llama comunicación. Nunca es posible dejar de estar, ¿no es cierto?, en esto que decíamos del ser, ¿ya? Para validar esta premisa, que les he dicho que toda actividad es, mejor dicho, que la comunicación es transversalizadora en toda actividad humana, existen los niveles de la comunicación. Dentro de los niveles de la comunicación tenemos al primero, que es el intrapersonal, que responde a ese ser, que responde a ese crecer, a ese yo, a ese emisor, ¿no es cierto? A ver, aquí tengo 40 estudiantes escuchándome en una clase y algunos, en serio, que ni me estarán escuchando, ¿no es cierto? Otros me escucharán y dicen, lo que dice. Otros les podrá llamar la atención algo que he dicho y lo puedo estar googleando a ver si me estoy inventando o en serio hay. Otros van a decir, a ver, ¿y a mí qué carajos? ¿No es cierto? Y pues estar cocinando, comiendo, haciendo lo que sea. Lo que haga cada uno con esto real, ¿no?, es lo intrapersonal. Cada uno va a tomar lo que le sirve y va a desechar lo que no le sirve. Porque no todo lo que hablo es importante, no todo lo que hablamos es necesario y no todo lo que se hable en este encuentro les va a servir. Hay cosas que no. Y está muy bien, ¿me explico? Esa es la intrapersonal. Asumimos, o sea, lo incorporamos y lo desechamos. Lo que nos sirve y lo que no nos sirve. Construimos realidades alrededor de aquello, por ejemplo. Entonces hay tantas realidades como personas escuchándome. ¿Sí? Hay otro nivel que es el interpersonal. Este posiblemente es el nivel más puro de la comunicación. ¿Por qué? Porque es un número reducido de personas y es con quien compartimos, ¿no es cierto?, un mayor número de códigos. Los códigos son estos signos que tienen una interpretación similar entre el emisor y el receptor, ¿sí? Los signos es todo lo que nos rodea. Es cuando vos tienes a estas personas y dices, no, es que de ley debo verle al lector, porque él sí me comprende. No sentimos, no consideramos, no creemos ni pensamos que nos podemos comunicar con todas las personas de la misma forma, porque no es así. Tenemos mayor cercanía con quienes compartimos, ¿no es cierto?, ciertas formas de ver, ciertos significados, ciertas representaciones y sobre todo también no tenemos, ¿no es cierto?, una relación de poder que pueda por ahí quebrantarlo. Luego hablaremos mejor sobre los códigos y las relaciones de poder. El siguiente nivel es el grupal, que puede ser este, ¿sí? Compartimos un común, es decir, todos queremos pasar este curso, porque si no queremos pasar, ¿para qué estamos conectados? Porque ni lista tomo. Todos hablamos un idioma. Ahora, si bien es cierto, todos tenemos un común, o algunos comunes, pues también tenemos particularidades. Es decir, unos querrán pasar este curso aprendiendo. A otros, si aprenden o no, les vale madre porque lo que quieren es pasar. Otros, con lo que aprenden, no les alcanza, es decir, ¿no? Si vamos a la cancha, ese también sería como un nivel grupal, es porque a todos nos gusta el fútbol. Ahora, unos les podrá o nos podrá gustar el fútbol e hinchamos un equipo que llega a la final, que gana, que levanta la copa y que da la vuelta. Otros pueden hinchar a un equipo que viven del cuento que han llegado a la final y no han ganado nada. Cada uno, pero todos estamos por el fútbol, ¿cierto? Si vamos a un concierto, es porque a todos nos gusta, compartimos el común del tipo de música. A algunos les puede gustar la performance de la banda, la batería, las letras, qué sé yo, ¿no? Pero ahí quiero que encuentren los comunes, pero también que dentro de estos comunes también hay como ciertos intereses también. Estos tres primeros niveles de la comunicación
responden a ser una comunicación directa. ¿Por qué es una comunicación directa? Porque hay una relación entre el emisor y el receptor. Es decir, ustedes me preguntan y yo les respondo, ¿sí? Hay este encuentro. El último nivel de la comunicación, que es el nivel colectivo, pues es una comunicación indirecta. Hay un emisor, pero pueden haber cientos, miles, millones de receptores. Aquí estarán esto que decimos los vehículos culturales, los mass media, ¿no es cierto? Los medios masivos. Aquí está el cine, el internet, la tele, el periódico, ¿no? Todos estos son vehículos culturales, mass medias, a través de los cuales hay un emisor y muchos millones de receptores. ¿Qué se pretende aquí? Se pretende, y mucho más en una sociedad como la que vivimos, donde la información está como muy cerca, no sé si cerca o lejos, pero sí, digamos, podemos acceder a la información, ¿sí? La intencionalidad es que, pues, respecto a un hecho, a una situación, a un acontecimiento, como los que hemos hablado antes de empezar la clase, es decir, frente a la decisión de los jueces de dar 3 años a unos, no sé si primero decir policías, asesinos o asesinos policías, no, pero alrededor de ese hecho, buscar mayor fuente de información que oír las insensateces que decía el señor Carlos Vera, y alrededor de, porque le oíste al Carlos Vera gritar pura tontería, vos puedas tener un criterio respecto a ese hecho. Difícilmente podemos tener un criterio argumentado, pensado, sostenido, ¿no es cierto?, sobre la crisis en Afganistán porque vimos 3 minutos CNN. No. La intención aquí es que cuando vayamos a formar opinión pública, ¿no es cierto?, porque es público, es una audiencia, pues sea una opinión sostenida, que te permita dar argumentos serios y que los puedes sostener, defender, ¿no es cierto?, alrededor de lo que vos cultivas y de lo que te alimentas. Por eso es importante. Ahora, para que exista la comunicación, se requieren 2 elementos. El primer elemento es un mínimo común de códigos. Cuando hablamos de los códigos, les decía hace un momento, hago referencia a los signos que tienen una interpretación similar entre el emisor y el receptor. ¿Qué son los signos? Los signos es todo lo que nos rodea, todo, material, inmaterial, existente, no existente, todo, todos son signos. El signo, mejor dicho, Dios existe porque existe la palabra, ¿no es cierto? Más o menos, ¿eh? Si no existiera la palabra, no existiera Dios. Si todo está determinado en el lenguaje. La siguiente pregunta sería entonces, ¿dónde puedo encontrar estos códigos? ¿No es cierto? Que me permiten el encuentro con el otro y a tener esta acción de comunicación como sujeto deseante de algo, una necesidad. Y claro, podemos encontrar códigos, por ejemplo, de acuerdo al lugar geográfico al que perteneces o en el que habitas. ¿Por qué? Porque en el lugar que habitas vamos a significar y a representar a una palabra que no necesariamente significará y representará lo mismo en otro lugar, ¿sí? Este es un ejemplo que suelo poner de forma reiterada cuando hablo de este tema, y es, por ejemplo, ¿no es cierto?, cuando yo estudiaba en la Argentina y viajaba a estudiar, una palabra que me costaba muchísimo sacar de mi cotidianidad en el lenguaje, y es que me cuesta mucho sacar, es la palabra coger. Porque uno, en este país, coge todo. Coges el esfero, coges la comida, hablamos, ¿no es cierto? Dame cogiendo, coges el bus, pero en la Argentina esta palabra tiene otra significación, otra representación que no te permite estar cogiéndolo todo, ¿sí? Porque en la Argentina va a tener esta representación y significación relacionada con la sexualidad. En la Sierra Norte, por ejemplo, de este país, es decir, en el Carchi, en Imbabura, hay una palabra que usan mucho que es bámbaro. Bámbaro significa, la significación y la representación de la palabra que usan en esta Sierra Norte es maricón. Si alguien, ¿no es cierto?,
por ahí en un lenguaje además medio de exclusión, le dice el uno al otro, ay vos qué bárbaro que eres. El otro no le ha dicho nada, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no está significando la palabra. Porque no le estás dando un sentido ni te está representando ninguna imagen en la cabeza. ¿Me explico? Si uno va a Manaví, ¿no es cierto? Entonces vos entras a la tienda y le dices a la persona que atiende, ¿no? Me dice dónde queda la farmacia. A la vira vuelta. ¿Me puede explicar? A la vira vuelta. O sea, está clarito para ellos. Pero para quienes no habitamos ahí, no es nada a la vira vuelta. ¿Qué también dirá? O sea, esto que me digas, llegue a la esquina, haga un pare, una izquierda, una derecha, qué sé yo, camine 2, haga otra derecha. No, a la vira vuelta. ¿Sí? Estas serían los códigos de acuerdo al lugar geográfico en el que habitas. También podemos identificar códigos en relación al grupo etario al que perteneces. El grupo etario tiene que ver con la edad, tiene que ver con las generaciones. Las generaciones van a darles una significación y una representación a las palabras, ¿no? Por ejemplo, una expresión, digamos, de su generación pudiese ser esta de ya nada ya. El ya nada ya no tiene una significación de no me importa, vale madres, no. La significación que tiene el ya nada ya en su generación es que está un hecho determinado, que no es reversible y ya está. ¿Sí? Pero sí, a la abuela le dicen ya nada, abuela, o ya nada ya. No, pero malcriado, encima me dices así. Y uno se queda como, ¿qué onda, no? Yo recuerdo cuando mi abuela estaba viva. Llego a la casa de mi abuela y llega una prima también. Y entonces tenía un bolso muy chévere. Y le digo, ay, qué bacán ese bolso, está chévere, chéverísimo. Y mi abuela me queda viendo indignada. Entonces me dice, ¿qué son esas palabras? Yo le cacho a la abuela y digo que está bonito, que me gusta. Y mi abuela más enojada dice, y así dice que es profesora y de lenguaje y en la universidad. Por eso esta juventud es así, por eso esta sociedad es, ¿no? Y entonces uno dice, ya nada, ya. Si me explico, entonces las generaciones también van a construir, o sea, el full vacío, por ejemplo, de su generación, en otra es así como que está hablando. También podemos encontrar códigos en relación al nivel de educación que poseemos. Fíjense ustedes, vengo estudiando comunicación desde el año 92 que entré a la facultad y ya estoy en el 2022 y no he terminado de estudiar la comunicación ni quiero tampoco. Pero ha sido, digamos, es lo que me ocupa en mi trabajo intelectual, en mi opción de vida, ¿no? En mis intereses y curiosidades. Sin embargo, para mí sería un problema y realmente no podría dar una clase a niños escolares, ni siquiera a colegiales. Mi lenguaje no es para ellos. Mis clases no son para ellos. Mis referencias, mi propuesta de educación. De hecho, yo no he estudiado para compartir comunicación con niños escolares. ¿Sí? Si yo le digo a la María, que es quien me ayuda a la felicidad, a percibir la felicidad en la casa, con las cosas del hogar, de la casa en la que habito, y le digo a la María, a ver María, para que usted y yo nos podamos entender, vamos a definir los códigos de forma clara para que no haya interferencias en nuestros encuentros que serán limitados, pero siempre necesarios. Entonces la María va a regresar y va a decir, en serio, ahora sí, ya está de loquero. ¿Sí? Los niños son niños, los niños no son adultos. Si a un niño de 8 años, tiene que pasar por la muerte de una madre con cáncer, y si a ese niño le dicen, tu mamá se fue, tu mamá nos dejó, ya partió, y entonces, hasta que ese niño puede entender y significar la palabra a como la dijo el adulto, ese niño se cargó la vida. Porque su madre ni los dejó, ni se fue, ni partió. La mamá se murió. No por una decisión, sino por una enfermedad que iba a tener ese final. Y se murió, pero no los dejó. Hasta que ese niño entienda aquello, se acabó.
¿Me explico? También podemos encontrar códigos de acuerdo a la condición social en la que habitas. No me gusta mucho hablar de esto, pero que me guste no es irrelevante, porque se pueden encontrar códigos ahí. ¿Acaso podrán ser los códigos similares en un niño de 8 años que va a la escuela, que la mamá le despierta por la mañana, cuando teníamos presenciales, y le decía, mijito, ya hay que ir a la escuelita, ya está el uniforme, el desayuno le está esperando, ya mismo pasa la buceta, y entonces ese niño se va a su jornada escolar, regresa, si está o no la mamá, está todo bien, pero va a encontrar comida, va a poder calentar en un horno, va a tener internet, tele, play, ¿sí? Lo que requiere. ¿Acaso serán códigos similares de un niño que también tiene 8 años, que también va a la escuela, pero que tiene que despertarse 5:30 de la mañana porque debe caminar desde su casa hasta la parada del bus, que es en Cutulagua, como unos 10 minutos, debe llegar hasta el centro de la ciudad, donde está la casa presidencial, el Ministerio de Gobierno, la vicepresidencia, algunas instituciones del Estado, y donde hay unos policías que están en la entrada de estos lugares. Y este niño se encarga de trabajar limpiándoles las botas, y entonces llega antes de las 7 para hacer su trabajo, y luego se queda trabajando todo el día, a expensas de la gente que quiere pagarles lo que quieran o que no les pagan porque se hicieron limpiar los zapatos, sabían que no tenían plata y después dicen, ay, no he tenido, la próxima te doy. O que les diga, le voy a cobrar no sé cuánto y digan, ah, no, está mucho, además con una cultura de regateo ahí, toma 50 centavos, tiene que lidiarse el clima, la calle, la violencia, el peligro. En la hora de comer no tiene, digamos, es un niño que trabaja, sí tiene plata para comprar una comida, pero resulta que ni la plata vale porque hay lugares a los que él no puede entrar a comprar nada porque es un lustrabotas y no se le está permitido entrar. Bueno, este niño termina su trabajo, que él mismo se pone a la hora de que entra y sale. Hoy podríamos decir en términos de Guillermo Lazo, un niño emprendedor. O como decía Moreno, un monito emprendedor. Y agarra el bus hasta el Centro del Muchacho Trabajador, que es un programa interesante que tiene o que considera a personas en estado de vulnerabilidad o de alto riesgo o peligro, que queda aquí por el estadio de Liga. Entonces viene desde el centro, llega, entra como esto a las 3 de la tarde, sí, ahí estudian, hacen los deberes, comen, se bañan, pero deben dejar todo limpio en el centro. Salen del centro, o este niño sale del centro entre 9:30 de la noche, ¿no? Por ahí. Y debe tomar un bus hasta La Marín. ¿Dónde llegará? 10:30, un cuarto a las 11. Y luego a ver si encuentra el bus que les llevará hasta la parada de su casa, que es en Cutulagua. Y luego debe caminar desde la parada unos 10 o 15 minutos hasta su casa y no sabe quién va a estar en su casa ni en qué condiciones. Díganme si los códigos de ese niño pueden ser similares al del otro niño. Difícil. Entonces, siempre es importante considerar los códigos del otro. Fíjense, y pues esto quiero aclararlo cuando vamos a hablar del siguiente elemento de la comunicación, porque el primero es el mínimo común de códigos, que les he explicado, y el segundo elemento es la igualdad de condiciones. La igualdad de condiciones tiene que ver con las relaciones de poder. Una relación de poder que va a condicionar el encuentro del uno con el otro, del emisor con el receptor, ¿no? Y del receptor con el emisor, en dicotomía también. ¿Por qué acondicionar, no es cierto? Por los constructos culturales que tenemos al respecto, que en las sociedades disciplinarias, ¿no es cierto?, donde es todo normal, normalizamos, estandarizamos, ¿no? ¿Y de qué estatura tiene? Normal. Y, no sé, normal, ¿no sé? ¿Qué será normal? ¿Y el peso? Normal. ¿Qué es normal, carajo? Pero bueno, en esas sociedades disciplinarias, las relaciones de poder se sostienen mucho, ¿no es cierto? Mejor dicho, las relaciones de poder sostienen a las sociedades disciplinarias.
Estas te condicionan el encuentro, ¿no? Y no se puede o no se da lugar a la comunicación y se reduce a ser digamos, un traspaso de información y no un encuentro. Los profesores, mejor dicho, los estudiantes, por ejemplo, al ser los receptores, y digamos, ya tienen una clase, se conectan a la clase, que ya de por sí conectarse es un cierto medio frustrante, pero bueno, ya nos conectamos, y aparece el profesor, empieza a tomar la lista, no sé qué, y después, bueno, hoy vamos a hablar sobre pajaritos. Y empieza y comparte la pantalla y empieza a leer toda una presentación que ha hecho de los pajaritos, los tipos de pajaritos, las clases, las características, ya. Y vos dices, y disculpe, ¿a qué hora es la clase? ¿No? Porque el profesor o profesora, si su clase es ponerse a leer las diapositivas, yo le puedo recomendar incluso otras páginas para que usted pueda corregir los errores que tiene por ahí y le explican hasta más lindo, ¿cierto? Pero yo quiero saber a qué hora va a dar una clase y a qué hora vamos a poder, digamos, encontrarnos para yo aprender. Porque así no estoy aprendiendo nada y me frustra. ¿Cuántos estudiantes se lo van a decir? Están marcadas en las relaciones de poder. ¿Por qué? Porque me voy a poner cero, porque me voy a poner el ojo, porque no sé qué, porque me voy a jalar toda la facultad, entonces mejor le ignoro y aquí lo importante es pasar. Y no hay ningún encuentro y no aprendes ni un carajo. ¿Cuántos hijos les pueden decir a los papás, verás, el sábado vamos a hacer una fiesta por el cumpleaños del Martín? Y entonces, sí nos vamos a pegar, todos nos vamos a bañar en el trago. Cada uno, de hecho, va a llevar su botella. No sé, por lo que nos gusta, o sea, y no me llames, yo te llamo, y no voy a venir el sábado, sino el domingo. O dicen, ¿sabes qué? Va a ser el cumpleaños del Martín. Yo quería que me des permiso porque vamos a reunirnos un ratito, no sé, vamos a jugar play o por ahí fútbol, alguna cosa. Ya. ¿Cuántos realmente rompen una relación de poder en la idea de la autoridad y pueden encontrarse con el otro? ¿Cuántos niños, digamos, cuando entramos al sistema escolar y estamos infantes y vamos a aprender los colores y nos dice la profesora, pone ahí, ¿no es cierto?, una imagen, vamos a pintar café, qué sé yo, verdes las hojas, café el tronco, amarillo el sol, y si un huevo aparece por ahí y le dice, vea, profe, en serio el sol es amarillo. ¿Ustedes creen que la profesora le va a decir, bueno, sí, amarillo, amarillo? O sea, lo que es el sol emana unas partículas que en su contacto con claro que en el lenguaje del niño, ¿no? En su contacto con la atmósfera dan la sensación al ojo de amarillo, pero no es amarillo. Sin embargo, como nosotros le da al ojo esa idea, por eso vas a pintar amarillo. La profesora en serio le va a explicar, le va a decir, ¿qué no ves aquí? Amarillo, ¿qué tiene que poner aquí? Amarillo. Si mucho sigue insistiendo en pregunta y pregunta, le van a mandar al doble. Y después le van a diagnosticar con dificultad de atención, no sé, pasivo, activo, agresivo, no. Cuando en realidad lo único que está haciendo es lo suyo, ser curioso. Entonces vos desde chiquito aprendes a decir, a responder lo que quiere escuchar. Es frecuente que en ocasiones mis estudiantes, es frecuente en ocasiones no, en ocasiones mis estudiantes me hacen una pregunta que esté marcada por la condicionalidad de que si me gusta o no. Y si le gusta, y si está, ¿no es cierto? Entonces, si me gusta o no me gusta, es irrelevante. Si yo comparto o no un pensamiento con mis estudiantes, es irrelevante. ¿Me explico? Pero esto de estar como en una complacencia con el otro es por una relación de poder. Por eso la comunicación de vaporal se da cuando compartimos un mínimo común de códigos y cuando
podemos romper, ¿no es cierto?, la relación de poder, establecer una igualdad de condiciones, así que haya una simetría, una equidad entre el emisor y el receptor. Vamos a hablar ahora sobre el proceso de la comunicación, que es algo más complejo que lo que seguramente en la escolaridad aprendieron ustedes, emisor, mensaje, receptor. Es más complejo porque, digamos, en la dicotomía no hay algo más complejo en este planeta que los humanos, ¿no? Entonces, nuestro proceso necesariamente no puede estar reducido a aquello. Si hay un emisor, lo importante del emisor no es quien emite el mensaje, no. El emisor es un sujeto deseante. Este sujeto deseante tiene una memoria, construye recuerdos, tiene una estructura, pertenece a un entorno. Ese sujeto es un sujeto deseante que produce una idea, ¿cierto?, para satisfacer, ¿ya? Esta idea, por sí solita, no sirve. Ya es difícil las ideas, pero bueno, digamos que ya produce la idea. Esta idea debe ser codificada, que sería el segundo momento. La codificación es la organización. Es organizar, es determinar, disponer, jerarquizar, ¿no? ¿Qué dices primero y qué dices después? Si fuese una nota del periódico, por ejemplo, ¿qué pones? No es un resumen, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué mencionas primero? Un dato. El 54% de la población en Quito está contagiada de la variante Omicron. Luego, ¿qué viene? Luego viene la opinión de un doctor, digamos, que maneja estas epidemias, y luego de la opinión, que el doctor puede decir que es fácil contaminación, y es la opinión del doctor. Luego hay la disposición de las autoridades, entonces se reduce la permanencia de las personas en lugares para evitar masificación, ¿no es cierto?, o colapsar. Luego hay el testimonio de un enfermo, entonces uno que en medio estaba con tos y luego terminó entubado y ya, intubado se dice, y luego ha salido y ha salvado su vida. ¿Me explico? Esa es la codificación. ¿Qué dices primero y qué dices después? Un dato, digamos, la opinión de un experto, luego la decisión de las autoridades y luego el relato ciudadano, ¿ya? Con esta codificación de la idea, construye un mensaje. El mensaje puede ser implícito o explícito. Lo explícito es lo dicho, ¿no? Entonces, si te ponen en la nota del periódico, ¿no?, los ciudadanos no deben salir si no fuese por situaciones extremas. De no ser así, quédese en su casa, ¿ya? Ese sería explícito. Y el implícito es lo no dicho. Entonces, si digo que se contagian fácil, si digo que las casas de salud están colapsando, si digo que te puedes morir, ¿qué te estoy diciendo? No salga, vea, quédese en la casa, porque si se contagia, se muere, no hay doctor que le atienda. Ahora el señor Lazo, acuérdense, despidió a los médicos y ahora un médico atiende a 60 pacientes. Eso es implícito, no te lo está diciendo, pero te lo dice. Luego, el mensaje va a ser enviado a través de un canal. El canal es el medio por el cual va a transitar el mensaje, que no es menor, ¿no es cierto? Es importante, porque no todos los mensajes van a ser efectivos por el medio que sea. Hay que pensar siempre. Por ejemplo, yo estoy usando la oralidad. Sin embargo, ustedes para el deber, ¿no es cierto?, necesitan el escrito. Y en el escrito solo tienen letras, punto y coma, nada más. Yo tengo las manos, los ojos, la voz, manejo los tonos, el ritmo. Ustedes tienen eso, no más. Pero también hay canales audiovisuales, solo visuales, auditivos, ¿cierto? Hay distintos tipos de canales. En el caso de un periódico será escrito. Luego este mensaje llega a un receptor, ¿no? El receptor, ¿quién recibe el mensaje? Sí, pero sobre todo hay que presentar en el receptor como un sujeto. Si el emisor es un sujeto, el receptor es otro, pero ojo con la palabra, otro sujeto. Este otro sujeto tiene su propia memoria, sus propios recuerdos, su propia pertenencia.
Pero resulta que este otro, o sea, este receptor, es quien te va a cumplir tu deseo, quien va a hacer efectivo lo que vos quieres. Entonces, todo el proceso debe estar pensado no para ti y desde tu cabeza, que es respetable pero limitada, sino desde el otro. Fíjense en la educación, por ejemplo. Creo que uno de los problemas más graves de la educación está en esto que menciono. Se cree que los estudiantes deben entender al profesor, cuando no es así, porque es el profesor que debe entender a los estudiantes y sus códigos para que tengan su proceso de aprehensión y puedan aprender, ¿no? Entonces, no es que son bestias ni somos tontos los estudiantes, es que tenemos un profesor que no tiene idea cómo lograr construir un mensaje y establecer un proceso para estudiantes de ingeniería de la central, que no son los estudiantes de ingeniería de la Politécnica, ni de la UDLA, ni Dragones de la San Francisco. ¿Me explico? Entonces, hay que pensar, ni tampoco son cadetes para la policía. Es decir, siempre hay que pensar para quién estás escribiendo, hablando, editando, ¿cierto? No es para todos. Entonces, esos son los receptores. Ese receptor, ¿qué va a hacer? Si el emisor codifica, el receptor decodifica, o sea, interpreta, valora, traduce el mensaje. Esa es la decodificación. Entonces vos valoras y dices, si, digamos, el contagio se ha salido de las manos, la situación en los hospitales está complicada, no me voy a jugar fútbol. No, el no me voy a jugar fútbol sería la retroalimentación, ¿no es cierto? Porque la decodificación sería la interpretación, o sea, sí, la situación está complicada, hay una alza en los contagios, la enfermedad mata, ¿no es cierto? Debemos ser responsables. Y luego es el último momento del proceso de la comunicación, que sería este, ¿no es cierto? La retroalimentación o la respuesta. La respuesta, la retroalimentación es, no me quedo en mi casa, no salgo. Si vos no sales es porque el emisor lo hizo bien. Pero si vos dices, no pasa nada, pero si esto es como una gripe, ¿no ves que ya nos vacunamos? Es que el emisor no lo hizo bien. A menos que eso quiera. ¿Me explico? Si no recibes lo que deseas, no es porque el receptor es tonto, es porque tú no piensas, no lo organizas. ¿Tienen alguna pregunta? No. Entonces, les toca a ustedes. Van a tomar una nota del periódico, que sea política o que sea económica. No van a hacer deportes, no van a hacer ni siquiera del Djokovic y su ausencia en el torneo de Australia, no deportes, no crónica roja, política o economía. Escogen una nota y determinan todo el proceso de la comunicación. ¿Sí? El emisor, el comercio, y si hay el responsable, Juan Paco, del 2 de enero del 2022, de la página 4. El emisor. La codificación. Un dato, una opinión, ¿cómo lo he hecho? El mensaje. El canal, que no nos queda difícil, escrito. Los receptores, no vayan a poner todo el que lee el periódico, porque ¿quién carajo leerá? Ponen los nombres del grupo, ¿no es cierto?, de cada uno de los integrantes del grupo. Luego hacen la codificación, es decir, la valoración del mensaje. Y luego la retroalimentación, que sería la respuesta del mensaje. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? No. Entonces, por favor me lo envían hasta el miércoles, las 6 de la tarde, como siempre. Es individual, ¿no? No, en grupos, Héctor. Por eso les digo, en el receptor ponen los nombres de los integrantes del grupo. Ok. ¿Dale? Ajá. Y claro, en la decodificación, bien la pregunta, Héctor, gracias, porque esto no les había mencionado. En la decodificación pone la valoración de cada uno, porque siendo de otro modo, les tocaría, que también es otra opción,
como hacer un consenso de todos, ¿no es cierto? Y poner la valoración del mensaje. Pero no está mal tampoco que cada uno escriba, ¿no es cierto?, su valoración. Si cada uno escribe su valoración, cada uno tendrá su respuesta. O sea, su retroalimentación. Salir, no salir, nunca salir sin mascarilla, no usar la mascarilla de bufanda, qué sé yo, ¿no? No volver, no sé, cualquier cosa. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿No preguntas? Gracias, chicos. Pórtense mal para que esto valga la pena. Cuídense, por favor. Un abrazo a todos. Adiós.